Señoras y señores, hola, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes, como quieras. Lo que sí es que ahí viene Ramón, el equipo de Ramón que ya está listo para comenzar este partido. El TT Metarí que sale de esta manera. En el arco China, Cáceres, Olmedo, Marota y Alonso. Mercado, Ferreira y Gamarra. Guidiño, Charpentier y Gómez, el equipo que hoy presenta Jorge Núñez. Jorge Núñez que dirige el conjunto de Ferreira, que es el capitán. Ahí está Richard Ortiz. El saludo con Derlis López. Este partido que va a arrancar en instantes, en cuestión de minutos. Espínola que vuelve al arco de Cano. Barreto, Capazo. Los centrales. Voy anotando también. Mientras voy nombrándole los jugadores. Facundo Zavala, listo. Nosotros también. Señoras y señores, va a arrancar este partido. Día domingo, 1 minuto con 13 para que arranque. Partido de Olimpia. Partido de la Copa de Primera. Conectate y tapa la pantalla. Espínola vuelve al arco de Olimpia. Ferreira al lado del balón. Segundos restantes. Para arrancar. López se prepara para pitar. 90 minutos que nos esperan. Una tormenta se nos avecina. 90 minutos de puro fútbol. Olimpia versus Atlético Tembetarí. Ahí está Ferreira. Y esto va a comenzar. Faltan 23 segundos, 22 ahora. Capazo se acomoda el chorcito. Ferreira que ya no puede esperar. Tembe Olimpia. Tembetarí Olimpia. Ya está Coque también. Hola muchachos, ¿cómo andan? Para esta transmisión y va a arrancar. Hola, dale, conéctese usted que está viendo desde su casa. 3, 2, 1. Señoras y señores, bienvenidos a Olimpia versus Tembetarí. Se mueve la pelota, el balón que ya empieza a hacer su juego, a moverse ya en el defensor del Chaco. En el arco, ¿eh? Sí, Espínola en el arco. Espínola, Morales, Barreto, Capazo, Zavala, Ortiz, Quintana, Abogado, Ferreira arriba, Leguizamón por izquierda, por derecha, Redes. Y ya suena la barra. Tapa para la pantalla. Dale. Primeros segundos en los defensores del Chaco. Va a jugar Lucas Morales. Pinta bien este partido, Coque. Tiene que ganar Olimpia. Tiene que ganar Olimpia, ¿eh? Es importantísimo que Olimpia empiece a sumar a 3. Libertad cayó, ¿eh? Ojo con el tricolor. Perdió Libertad, ¿eh? Antes de decir perdió Libertad, ojo con el tricolor. Porque va Richard tocando la pelota. Este es Quintana, pone ímpetu, toca Quintana, la pierde, atención. Marota en el área por cualquier cosa. Marco, soy tu fan. Yo de vos, Pablo. Es muy loco porque se estuvo hablando en estos días de la posible incorporación de... ¿Lanzini? No, Rodrigo Pérez. Claro. Rodrigo Pérez, uruguayo, actualmente en Peñarol, 28 años, es volante central. Y mirá lo loco, ¿eh? Jugó la final contra Nacional, justamente contra Morales, y ahora van a ser compañeros de equipo. Mirá vos. Marcos, soy tu guío, pedime un saludo, te pido un saludo, Isaías. Hola, por los favor. perros. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda toda la gente? Hola, Derlis, dice Riveros, ¿cómo te va? Va tocando Olimpia. Ahí recupera Tembe, está arriba la carga el Atlético Tembe. Ahí está, con Zavala, la presión. Nada. No hay nada y Richard recupera la pelota, la toma Giovanni Bogado. La suelta por el costado izquierdo. Este dice Iván Leguizamón. Atrás la pelota y ya va generando juego el equipo de Ramón que entrega mal en estos momentos. Se viene la carga Tembetarí. Ahí va el toque atrás. ¡Qué peligro! La va tomando bien el remate. Se desvía Espínola que se conecta con la pelota de vuelta como decano. Primera intervención de Juan Espínola, ¿eh? Primera intervención con la pelota de Juan Espínola. Olimpia está saliendo a jugar ahora mismo. 2 minutos y bueno, no hay nada que decir todavía, ¿eh?
Hoy va a jugar con todo y luego le va a valer verga. No, ¿para qué lees eso? Si va saliendo muchacho. Olimpia. 2 minutos. Hola, hola, Tataba. Respeten al equipo de Ramón. A toda la gente que nos va siguiendo, que se va conectando. Hola. Esta es la salida de Olimpia. Atención con esto. Está pescando también el 28, Cristian Mercado. El joven jugador de Tembetaré. Mirando atentamente. Ferreira en la mitad de la cancha por cualquier cosa. El capitán del cuadro de Núñez. Morales se equivoca, se va la pelota y lateral. Ahí está Gómez. Es prácticamente el mismo equipo, a diferencia del arquero. ¿Eh? Prácticamente el mismo equipo que armó Busto el partido anterior. Lateral que corresponde al equipo de Wildo Alonso, que levanta. Se viene Olimpia rescatando esas pelotas. Quiere salir Richard Ortiz jugando. Decide revolear la pelota y se va Ferreira de cara al arco. Había un forcejeo con Olmedo, con Sebas. Hay falta para Olimpia. El decano va a tener su oportunidad de salir en la mitad de la cancha. Les pregunto a toda la gente que nos está viendo, nos está observando. Fer, Gorosito no tenía el logo en el traje. Es muy lindo el logo que tiene en el traje ahora mismo Ramón Díaz, nuevo sí, técnico señor. de Olimpia. Acostumbrado a utilizar. Sí. Es como el saco del FIFA. Exacto. Pelota para Richard Ortiz. Este es Leguizamón, perdón. Ahí va Leguizamón el patinado. Tocó para Quintana. Quintana abre juego. Atención con Rodney Reyes. Y está fino, manda al centro. Y está Ferreira. Metió la pierna, pero se adelantó en esa manota. ¡No, profe! Hay falta, No es falta señoras, eso. señores. Hay falta. ¿Desde dónde nos ven? Dice, ¿qué tal los amigos? ¡Hola! ¿Cómo está la gente de TikTok? Gracias por hacernos caso, Dan, dice Isaías. Saludo a toda la gente de TikTok, ¿eh? No También le de YouTube. falta esto, boludo. Nah, les puso el cuerpo nomás. Eso es falta, Coque. No es falta. Eso Mira, es falta, viste, reclama Ramón. Bien, Ramón, carajo, así me gusta, ¿eh? 4 minutos y ya lo estoy puteando ya. ¿Ya te compró Ramón? Sí, no, yo... ¿Sos fan de Ramón? No, pero Ramón Díaz es un técnico... Primero que nada, luego por el nombre ya te da otro tipo de aura. Aura. Sí, Ramón. Mamá, ¿Qué opinás de Emilio CADT? Y bueno, yo te digo algo, para mí es dupla técnica, ¿eh? Sí. Es dupla técnica, o sea, vos cuando ves... Uy, cuidado. Atención que va la carga con Leguizamón. Espera, Ferreira, no pasó la pelotita. Ahora sí ya tengo a mano, ahora sí puedo saludar. Hola, Achi. ¿Cómo Claro. te va, Derlis? Hola, Cristian. Es el técnico argentino más ganador. Es literalmente junto a Gallardo uno de los más ganadores de Argentina en la historia de River. También ahí lo veíamos a Fer Cardoso, también ya está en banca. ¿Eh? Fer Cardoso. Sí, Fer Cardoso que ya está en banca. Tiene muchísima aura Ramón Díaz. O sea, Ojo. por todo lo que seguía, Ramón Díaz tiene mucha aura. Perfecto. Esperemos verlo demostrado, Coque. Sí, Esteche está jugando. No está Esteche- jugando Esteche. De- Buena pregunta. Ahí va saliendo Olimpia. Qué buena sucesión de toque. Va Lucas Morales que va a la carga Qué bien tocando por Morales, todo derecho. Este es Rodney Redes que manda al centro para Seba Ferreira. Pasó Richard. Arriba. Leguizamón. ¿Por qué digo? ¿Vos sabés qué? Sí, Me vienen flasheos. vos estás queriendo que Richard marque un gol, ¿eh? No dije eso. Vos estás queriendo No que dije Richard eso. se lave la cara hoy frente a la gente de Olimpia. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Che, qué buena... Hoy Richard va a meter gol, ¿eh? Lo digo ahora. Ay, mamá. 6 minutos con 25. El edit que se va a venir si llega a meter Hoy Richard. Richard va a meter gol, carajo. Para vos que te estás riendo en tu casa. Hola. ¿De dónde nos ven, chat? Quiero saber 115 personas. 115 personas en TikTok. Sí, señor, se van conectando. 6 minutos con 45. Gol en contra, dice Víctor. Anímate, Víctor. Por ahora Olimpia es el que más está teniendo ímpetu a la hora de atacar y formar jugadas. ¿Eh? Eso sí, Me gusta Lucas Morales, Coque, perdón que te sí, interrumpa. a mí también me gusta mucho Lucas Morales, pero siento que está un poquito incómodo Hugo Quintana. Vos sabés que sí. Sí. Hugo Quintana para mí entra en un... 4-4-2. Desde ya se cañé. Saludos, Javier Trinidad. Javier Trinidad mete gol y sigue titular hasta los 40, dice Dani. Ahí lo tiene Richard, ¿eh? Ojo, a ver qué hace Richard. Ahí está Ortiz tocando la pelota. Qué buen pase metió.
¿Qué digo? Va saliendo con todo. Olimpia, el decano, dejando por el costado izquierdo. Moviendo la pelota Facundo Zavala. Adelantó para pase. Leguizamón. Cortale. Nada. Tembe. No, profe, Deja jugar, Deja profe. jugar. Deja ¿Quién es el árbitro? jugar. Derly López. ¡Ah! Sí, se le fue la... Le encanta, ¿eh? Hola, Nomi. No podemos mostrar el partido. Si fuera por mí, podría mostrar el partido. Pero ¿qué pasa que nos bajan la cuenta, Nomi? Te pedimos... Morales ya tiene un gol, ¿eh? Morales tiene un gol. Morales ya ¿cierto? tiene un gol. Aunque el recuerdo no es tan... Es agridulce el recuerdo, ¿eh? Y yo ya... después también... Hay volante central, muchachos. Perfecto, lo anticipa Coque. Hay. Confirmado. Marco y Coque, el Capi va a Con esto- metérmelo. No, ¿qué digo? Con esto creo que ya se cierra, Olimpia cierra la ventana de fichajes oficialmente con este último refuerzo. Madre. Rodrigo Pérez. 14 refuerzos de 14 refuerzos y se trajo para todos los puestos. Lleva Olimpia el clásico en CDE. Sí, Olimpia va a ir al Clásico a Ciudad del Este. Vamos a estar por ahí, muchachos. Sí, señor. Vamos a estar con Pablo. Ahí Pablo que ya tiene compu, ya está en el chat también. Morales Vamos a verlo con tiene más Pablo. goles en 2 partidos que Benedetto en todos sus partidos. Totalmente de acuerdo. Morales debutó y metió gol contra Triniense. Salida para Olimpia, 8, casi 9 minutos de partido. Casi 9 minutos, pero hasta ahora la más clara que se tuvo fue la de Leguizamón, ¿eh? Exactamente. Yo creo que Olimpia trata más que nada, o sea, de igual manera este partido sirve también para mucho reconocimiento de cómo juega el equipo Con Ramón Díaz a la cabeza, ¿no? con Ramón y también con presión. Porque una cosa es jugar de la gran puta en las prácticas y otra cosa es jugar en el estadio. Ahora vamos a ver si Mira. lo que se hizo en la práctica se puede llevar. De la Corementero, dice Pablo. Sí, ahora te estás enterando, mi rey. Nos Vos vamos sabés a Ciudad del que, Este. hablando de otro tema, yo no lo conocía a él, varias veces lo dije. ¿A quién, a Pablo? No. A Lulax. Qué tipo que me cae bien y no lo conozco en persona. Es un tipazo. Es un tipazo. Es un tipazo, Y viene el Lulax. centro al área. Atención con esto. Viene Olimpia. Ataca Olimpia. Quiere el equipo de Ramón Díaz para Ferreira. Despeja Marota. Aparece Ferreira para cuidar. Y ya Olimpia insiste. Morales, media vuelta. Morales no se equivoca porque toca. Sale el centro de redes. Levanta arriba. A ver, Ferreira quiere la chilena. Despeja. Y no la saca del todo. Pide lateral Olimpia. No es para ellos. Ya está el clip. Sí mete Richard Marcos. Gracias. Ahí ya fundimos toda idea. No sé. Líder Cáceres. ¿Qué me decís ahora? Me decís que no... Uy, perdón. Dice Ficto. Sí. Che, Marcos. Pero si Lula te mandó pegar, dijo una vez. ¿En serio, Mr. Tens? Anímate. Igual me cae bien. Me moría de hambre, boludo. Igual está bien. Sí o sí, va a meter esta cantadísimo y 6 Isaías. Va la pelota en la mitad de la cancha. La pierde Giovanni Bogato. Te embetarés con el esférico. Libertad arrugó otra vez. Hoy veo qué onda con Olimpia. Si se ponen las pilas hoy, dice Víctor. Che, que vos sabés que en Twitter muchos hinchas de Libertad están pidiendo ya la salida de Patito, aquí, el ¿no? mismo Natalia lo decía. Ahí va Leguizamón. Leguizamón con pelota en cara. Ahora Facundo Zavala va a la carga. Facundo que manda al centro. Y está. ¡Quedó! La Mira, pelota despeja. Curi. Buscaba red de su gol. Iba a ser el primero para él en este torneo Qué clausura. lindo centro. Zavala fue el que tiró el centro. Zavala, sí señor. Falta, profe, por favor. Saludos de Itagua. Vamos Olimpia, dice Franco PY. Antes de entrar en comentaron todo. Dice Anímate. ¿Quién comentó? No, y dicen por los hinchas liberteños. 91 personas, 2000 likes, qué grande, tapa la pantalla. No vi si se fue por la mano de alguien, ¿eh? No, tapó bien, Chena. Tapó en Chena. ¡Epa! No revisó. No revisó. ¿Qué siga? Chupapija. Epa, no. Pero quiero decir, Derly López, malo. Hay Ferreira que hace la falta. Estaría mejor si tenía una esquina, si tenía en una esquina el resultado. Coincido contigo, mi querido Odriozola, pero para eso tenemos que utilizar TikTok Studio y eso nos baja las vistas, porque la aplicación quiere que sea todo orgánico, que sea con celular y demás cosas. Pero Y no igual se te puede. agradecemos, Odriozola, te agradecemos. Sí, Odriozola, si querés,
Si querés ver con marcador, venite a Twitch. Twitch, YouTube. Ahí tenemos marcador, Ahí tenemos todo, marcadores para todo. la gente que quiera verlo. Hinchada de fondo y tensión que queda la pelota, le va a pegar el chico, entró, cruzó, Capazo. ¿Por dónde podemos ver los pobres? No, Ninati, no es con los pobres, nos quieren pagar nomás. Hay todo, tío. Ahí, no sé si FL tiene todavía, FL parece que sí, FL. Sí. FL, mi querido. La libertad del fútbol, Hacho. Libertad del fútbol. Jonás Ezequiel, gracias por compartir el live. Es primero, El primero Profe. que compartió el live es Jonás Ezequiel. Pedía falta, Coque. La pelota para arriba. ¿Cómo le ganó la posición? Bien, bien. Barreto, Grande voz, Odriozola. Gracias por entendernos. Abrite ya, papá. Abrite más. Están dos de un mismo lado. Leguizamón soltó la pelota. Ahí está, para Redes. Giovanni Bogado. Redes, se suelta Giovanni. Otra Redes, la toma. Zabala. Zabala que pille por el costado izquierdo. Atención que arriba Zabala. Hace caso Tira el Zabala. centro. Mandame el centro que se encienda. Pelota atrás de vuelta. Giovanni Bogado. Atención que toca Richard Ortiz. Va la pelota atrás. Este es Morales. Morales para Quintana. La lleva Quintana. La despeja. La va. No, este sí, Giovanni. Me confundí con los dos, Giovanni. Sí. Pelota para Redes. ¡Ay, Redes! Tapa para la pantalla, chat. Es parar. Dale. Tranquilo. Tenemos 14 minutos de juego, señoras y señores. Gracias a Lugilu26 por el like. ¿A qué se debe que no está? Y Tichi. Vos sabés que me extraña. Hay que ver si estará en el banco. 95, dale, vamos sumando. Morales de cabeza. Saliendo Tembetare Atlético. El equipo de Jorge Núñez. Cayeron dos jugadores. Cobrar a Derly López. Sí, Pide cobró. disculpas el La cobró. argentino Román Gamarra. Tenemos pelota parada para Olimpia. Los muchachos nos preguntaban si estábamos por el estadio. Es más, recibí varias fotos de De la cabina. Estoy cerca de ustedes, decían los muchachos, pero hoy lo hacemos desde aquí. Sí, hoy no pudimos ir a la cabina, muchachos. Por decisión, la verdad. Sí, estamos dejando la cabina para partidos más importantes. Ahí va con todo. Olimpia, pelota buena. No la pudo llevar, pero le quedó a Morales que cruza y está. Ferreira. ¡No! Ferreira no pudo embocar esa pelota. Piden córner. Y ahí, ¿qué dice el juez? ¿Se fue? Gracias a Víctor Aquino por seguirnos. Bienvenido a la familia de Pasión, Víctor. ¿Qué saben de la contratación de Rodrigo Pérez? Dice. Oye, tiene ese córner, ¿Córner? Tiene ese córner. ¿Se desvía? Sí. ¿Dónde? Se desvía por el 2. Por el líder Cáceres Sí. se desvía. Tiene que ser córner, Ah, bueno. Derly López, hijo de mil. No, tranquilo, porque vale Guizamón. Atención con Olimpia. Arriba Richard, espera el pase Ortiz. Tenemos juego de Olimpia y Atlético Tembetare 0-0. Puede usar otro medio si es que necesita y nosotros no hacemos usufructo de eso. ¿Verdad? Sí, tengo La cabina. entendido. Sí. Perfecto. Ahí está Monty Barbershop. Va tirando la data para la gente que quiera ver el partido también. Ahí va la pelota arriba para el jugador Paul. Este es Charpentier. Mira Paul. Paul de Guaraní, Luque. Y ahora en Tembe. Y ahora en Tembe. Por Charpentier, Paul Charpentier, Hakuma. A la puta. Epa, ha molestado Jorge Núñez, ¿Sí quiere? Ha molestado Jorge Núñez, Amonestado el director técnico. Ahí Alestor también lo dice. ¿Qué pasó con Jorge? Una, cobrame, una le decía. ¡Qué grande Alan! También Alestor. Grandes donadores, grandes que están con nosotros con el tap para la pantalla. Lateral para Tembe, pelota arriba, saca Richard Ortiz. La pelota atrás. Me preguntás a mí, la voz todavía no está del todo recuperada, ¿Sí? Sí.
Está gente. ¿Estás lastimadito, Franco? Sí. Y Barone, preguntan a los muchachos. Faustino. Faustino Barone no está en el banco. Yo no vi del Blanco Olimpia. Vamos a ver qué tienen en los bancos. ¿Qué tiene en el banco Olimpia, querido Marco? Mientras vos mirás, yo te relato el partido. Ajá, bueno. La tiene Giovanni Bugada y la pierde, la tiene Tembeterú. Perfecto. Saca Tembeterú. Capazo con el corte y la vuelve a tener Tembeterú. Tembeterú para Tembeterú. Y sigue el jugador de Lucas Berce, Gustavo Vargas, Derly González, Junior Gamarra, Javier Domínguez, Fernando Cardoso, Alexis Cantero, Thiago Caballero, Romeo Benítez, Axel Alfonso, Adrián Alcaraz y Abreu. No está Barone. No está Barone, no está Faustino. No está Faustino Barone, ¿eh? No fue Barone llamado. jugó en la reserva hoy, dice nuestro amigo Odriozola. Sí. Mirá vos, para ponerse a punto. Está bien. Y me parece bien. alegro decirte que en el banco de Tembetarú está Esteche. Juan Francisco Esteche. Gracias, Guillermo Rostela, por seguirnos. Salida para Jorge Chena, 18 minutos. Pelota arriba del portero que viste de celeste. Ganó 2-0, dice justamente la reserva. Hola, Guillermo, ¿cómo te va? Gracias, Alan BR, por seguirnos. Pelota arriba de Tembe. Busca el área. Facundo que mete la pierna. ¡Qué peligro! Está Tembetarú en el conjunto. Y está solito. Charpentier. ¡Gol! De la rojiverde de Tembetarú. Llegó el primero, nadie esperaba. Paul Charpentier marca el primero, señoras y señores. Tembetarú que se despierta a los 19, llegó y lo dejaron solo. Obviamente que habrá chequeo. ¡Epa! ¿No está adelantado? Me pregunto, ¿no está adelantado? A ver. Hasta el momento, para la gente que va preguntando, está 1-0. Si vale el gol. Se está chequeando. Mamita la marca, ¿eh? Junior Barreto pierde una marca increíble, ¿eh? Como de costumbre, marca de Barreto, dice Matías Álvarez. Es que la dupla, para mí, si es gol o no, Lo tiene que revisar para lo mí. va a revisar. Obviamente que los árbitros tienen su show, muchachos. Definitivamente no era problema el DT. Tranquilo, Odriozola. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿eh? Chequeo VAR para el gol de Charpentier. Claudio Baeza juega en Tembetarú, Jorge Chena. Vos sabés que si se llega a anular va a ser muy fina, ¿eh? Vos sabés que para mí es adelantada, Coque. Sí, yo sin también ningún creo que tipo sí, de ¿eh? dudas. Gol. Es gol, dice. Es gol. Es gol, señores. Bueno. ¡Uy! ¡Es gol! ¡Es gol, señores! Yo pensé que estaba adelantado, pero la tecnología dice que no. Está ganando Tembetarú 1-0. Doble trabajo para el equipo de Ramón y Vale Guizamón. Cae. Se enoja Gilberto. También en el chat. El juvenil Pereira en Tembe también. Gran fan de ustedes. ¡Qué grande! ¿Qué pasó, Coque? Dice Arsenio Rojas. Y se ríe. Se enoja Enzo también. La gente que va. Dice, él es mi compañero en técnico superior, dice Claudio Baeza. ¡Qué grande! No saben si Ever Cáceres sigue en Tembe. Líder Cáceres es lo que le conozco en Tembe. No hay caso limpia, dice Santiago. 110 personas, ataca Tembetarú. Espínola. No, andate, no, tranquilo, Mr. Tens. ¿Cómo que andate, Ramón? Acaba de comenzar el partido. ¿Qué haces? Ay, ¿Qué ay, ay, haces, se Barreto? complica. Barreto no está en el partido, La gran señores. puta, boludo. Barreto no está en el partido, ¿eh? Es Vargas con Capazo. No. Barreto está complicado, señores. ¡Qué boludo, amigo! No podemos perder hoy, dice Enzo. Ah, no. Gracias, Matías. No, Barreto está en un cumpleaños feliz, ¿eh? Mira, atendé lo que hace Barreto, ¿eh? Está sentido Juan Espínola. Ah, no, el jugador de Tembe está sentido. Levantate, payaso, dale. No hay caso Olimpia, dice Arsenio Rojas. ¿Cuándo juega Olimpia por la Libertadores? Dice Ronnie Frank. No, Ronnie. Barreto no debería estar en el club, dice Odriozola. 130 personas.
No es luego técnico el problema, posiblemente, dice Pite. Entregando, abrazo grande para los cracks. A muerte con los dos, gracias, Uy. Mati Pessoa. Pelota afuera. mala cámara de ti. No, está en un cumple. Ahí está. Ya Pucás, aguante. Tranquilo, Rodi. Que se vaya Barreto, dice Alan. Hay corner, chat. Atentos todos al partido. Cuando juega Fernando está en la banca. Gracias, Santiago, por la rosa. Hay corner, juego limpia. Pelota para Zavala. Zavala le pega. Epa, no hay mano ahí. Hay corner, sí se va. No se fue. Hay lateral. A muerte con Gio Bogado, dice Mati. Yo pongo en la parrilla Olimpia. No, tranquilo, Francisco. Benítez y Yucata, dice. Coque, atendé lo que decís de... Ajá, cierto. Se calienta el partido. Hay lateral para Olimpia. 156 personas que se van uniendo a esta transmisión. 23 minutos. Gana Tembetare 1-0. Olimpia no era lo del problema. El técnico le echaron de balde al DT, dice Arsenio. Gracias, User, por seguirnos. Es un gran jugador y va a rendir, dice Mati, con Giovanni. Coincido contigo, Mati Pessoa. Hay lateral. Toca Olimpia. Facundo Zavala busca la corta. Los jugadores de Olimpia son buenos. Solo falta saber en... No, Matt. Así no. 1-0 gana Tembetare. 1-0, señores. Ataca Olimpia. Facundo Zavala con la pelota. Uy, entregó Está Facundo muy Zavala y a la errático carga va. Zavala, la A verdad, la sí, carga Tembetare. Atención que abre el juego por el costado izquierdo. ¡Qué peligro! Este es Gómez. Gómez que manda al centro. Fuera del área va. No hay caso, dice Raúl. Se enoja Fabricio Argüello al enterarse del resultado. Falta que meta más gol Tembetare. Tranquilo, amigos olimpistas, dice. Hay juego con las manos. No se adaptó a un Barreto Olimpia, dice José Acosta. Nunca sabe. Nunca se adaptó, parece. Uy, Junior Barreto. Que pensamos que iba a tener de vuelta ese momento que dio felicidad al olimpista al lado de Capazo. Pero no estamos viendo eso, Coque. No estamos viendo eso ya desde hace rato. Yo creo que esta es una prueba de fuego para Barreto. Coque siempre le da cátedra a Franco. Dice, no se adaptó como Barreto. 1-0. Erran pases a 1 metro, dice Ridiam. Se enoja la gente con Olimpia, que tiene que ganar este partido como sea. Sebastián Ferreira levanta la pierna. Había falta contra él. Con esto ya vamos a saber quién va a ser suplente en el siguiente partido, dice Miguel. Ah, no. Estaba habilitado. ¿Y quién lo Barreto. habilita? ¿Quién lo habilita? Barreto. Mamita querida, Barreto. Encima era su marca, ¿eh? Barreto mirando la pelota, no al marcador. Encima era la marca de Barreto. Y se va a la carga Lucas Morales, pide Leguizamón. Morales que ingresa, no puede, córner. No está jugando Fabricio Argüello, está en el banco, sí está en el banco. Córner para Olimpia. El decano va a buscar ese gol. Y la 79 grita en sur. Busca el gol. Richard Ortiz que va subiendo. Va a elevar la pelota Rodney Redes o Leguizamón. Los dos extremos que tiene Olimpia. Busca su gol. Atento con esto. Viene el centro al área. Richard. ¡Epa! ¿A qué? Ortiz de cabeza. Atención. Se mueve Capazo, se mueve Barreto. Si marca Barreto tiene que pedir disculpas a la hinchada. Va a levantar la pelota. Rodney Redes, no es gol, señor. Tuvo cerca. Hay córner. Atención con esto. Rodney Redes levanta la mano. Viene el centro al área. Pasado. No agarró ninguno. No fue gol, mi querido. Y viene Zavala. Zavala que dejó. Ahí está. A ver qué hace. A ver. Mándame el centro. Quintana le quedó. No puede Olimpia. Saca Tembetare. Cerca Fabricio. Cerca está Olimpia. ¿Desde dónde lo están viendo? Qué desconcentración tan grande, porque Tembetare la primera que tuvo, La mandó a guardar. la primera que llegó, marcó, ¿eh? 100% Y efectividad. un error de defensivo clarísimo de Barreto, donde Zavala también estuvo flojito, ¿eh? Francisco dice cerca de otra derrota. Pregunta Francisco. Francisco, me pregunto, ¿de qué club será usted? ¿De Cerro? Mañana estamos con Cerro Porteño Luque. Canin de Yu. Ubara.
Robana, dice. Epa. Saludos, Claudio Baeza. Toca. Canin de Yu. Juega Olimpia, pelota al medio. Capazo lo obligaron a salir. Capazo, pelota arriba. Toca Olimpia, Leguizamón. Está en el vértice, cruzó. Le queda el rebote. Pegale, Giovanni, confíese. Pegale al arco. Hay salida para Tembetarú. 4.400 me gusta. Lleguemos a los 10.000. Dale, chat. Cerquita, la más clara que tuvo Olimpia de Richard. La más clara, ¿eh? Sí. Uy. Estuvo cerca, Encima son los cabezazos que más difíciles son de atajar, ¿eh? Gente con Olimpia, esa es Olimpia. Dice, Libertad ya jugó. Sí, Fabricio perdió. Perdió Libertad. 1-0 Libertad contra Nacional. De gol de Prieto. Gol Sí. debut de Prieto en Nacional. Pelota arriba. Quiere Richard Ortiz. No hay falta. Hasta el momento no. Sí, le dio ventaja. Este es Tembetarú. Pelota arriba para Paul Charpentier. Charpentier que deja por el costado derecho. Facundo Zavala que se hace cargo. No. Hasta ahí pegamos llegó. ahí. Ay, pero Olimpia saque la pelota. Lo mejor va a ser mandarle a Richard de vuelta al Chelsea. Vaya que se recupere su nivel, dice. Nos ponen huevo los jugadores, dice Marcos Infran. 28 minutos. 121 personas conectadas. Tapa la pantalla. Lleguemos a los 10.000 antes que acabe el primer tiempo. Cada vez que le toca a Barreto tengo miedo, dice Magoman. Barreto no puede ser titular en un club como Olimpia, dice Isaías. CCP justo, Ojo. Gracias, Fabricio Argüelles, por compartir. No, para mí esta es la prueba de fuego contra Barreto, ¿eh? Yo creo que Ramón Díaz lo puso para darle como una última oportunidad. Yo sigo insistiendo, para mí Vargas y Capazo tienen que ser La dupla central. la dupla central. Capazo. ¿Cuándo llega el reemplazo de Richard? Preguntan los muchachos. Canterán la solución en vez de Richard. Después le echan la culpa al DT. Ojalá le den oportunidad a Axel Alfonso. También puede ser. Me gusta, Buen rendimiento tuvo con Palermo. Que se vaya Ramón Díaz, no, tranquilo. Ahí va la pelota, lindo. buena pelota para Olimpia, cruzó, le quedó a Leguizamón. Sacó líder Cáceres, sacó líder. Y Olimpia. lidera a su equipo en la salida ahora el 23. Yo creo que Olimpia tiene que cambiar a la formación a 4-4-2. ¿Sí? Sí, Olimpia tiene que tener dos arriba. Porque esto buscapiés es para tener dos delanteros arriba. Y espero que si se hace ese cambio... Porque que- hace rato se está haciendo el buscapié y no se está pudiendo. O sea, no hay suficientes jugadores en el área. Un saludo enorme para nuestro querido Ezequiel. Marcos, dame un grr. Un grrr. ¿Un qué? Un grrr. Vamos. Ni un rebote no ganamos, ya es mala suerte, dice Ridian. Olimpia ni la intermedia peligra, dice Michael. A Michael, a toda la gente que se está uniendo, les pedimos que compartan el live. Hola, Seba Sanabria. Al equipo que más miedo le tengo es a Olimpia y soy Olimpia, dice. Atención con Facundo Zavala. Va arribando Giovanni Bogado y espera Quintana. Este es Zavala. Qué buen juego de Zavala. Ingresa al área Zavala. Mándame el centro, Zavala. ¿Quién está? Toc, ¿quién es? No hay nadie para el centro. No hay nadie. Gracias, Michael, por compartir. Un saludo para Vanessa. También que está viendo. Dale en el Con medio, Carlos nadie. Paredes. Saludos Ahí. para ellos. Pelota al centro de Morales. Basta de querer tirar centro si no tenés gente arriba. Tenemos 31 minutos de juego. Gracias, Marcos Infran, por compartir. Y va con todo Me está Olimpia. agarrando, profe. No lo cobra Derlis López. Este es Leguizamón. Payaso también Derlis López. Legui. Samón, pelotas para Morales, pide Richard Ortiz, la toma Richard, pelota arriba, buena pelota, cerca estuvo, y va Ortiz, mete la cabeza, ingresa al área, a ver, va ahora Leguizamón, está Richard en el área, a ver Leguizamón, tocando otra vez, te está pidiendo. ahí está el centro, ¡oh, Ferreira! ¡Bien, Ferreira, la puta! ¡Gol de Olimpia! ¡De Olimpia, Ferreira! ¡Cuán
no encontraba el juego, el equipo de Ramón Díaz encontró el centro de Leguizamón y la definición de Ferreira, que llega con Totalmente astucia, habilitado. que llega con inteligencia y marca el gol de Olimpia que empata la serie. 1 Tembetarú, 1 Olimpia, lo hizo Ferreira, de vuelta en su goleador Coque. ¿Quién es el que hace el centro? El que hace el centro creo que es Quintana o Giovanni Hugo. Creo que es Quintana el que da la asistencia. Tercer gol de Sebastián Ferreira, ¿eh? Tercer gol de Sebastián Ferreira. Olimpia está empatando contra Tembetarú. Bien la jugada. Y voy a decir algo, muchachos, ¿eh? Richard armó la jugada. Cierto. Hay que darle al César lo que es del César. Señores, el partido está empatado. 1-1, señores. Vamos a la remontada, dice Wilfrido. Goleador clase A, dice Jorge Figueredo. Gol Caracos, festejaba. Grande Richard, dice Walter Quiroz. ¿Cómo se nota que Coque le enseñó a cabecear? Epa, ¿será? ¿Qué digo? Es cierto, muchachos. Y yo te digo algo, es efecto de ser mi vecino. Es un montón lo que está diciendo. Claro. Ay, recupera Ferreira que le pega. Hay jugadores sentidos, mi querido Coque. Llegó el primero. Barreto va a hacer 2 penales ahora. No. Yo creo que si hay un cambio. ¡Epa! Codazo, ¿eh? Codito de Charpentier. Sí. Fideo Codito. Hugo Quintana marcó el centro, ¿cierto? Sí, Hugo Quintana hizo el centro. Richard dio la pre asistencia. Miren la jugada del gol, ¿eh? Qué grande Hugo, dice Dani. Qué purete la transmisión, gracias de Gonza. No, es glock. Ojo, ¿eh? Ojito el lunes el Olimpia media si Olimpia gana este partido, ¿eh? Glock que va a estar, ¿cómo va a estar Ratti, eh? Investiguen al arquero. No tenía nada que hacer, ¿eh? ¿Ese es Guiñazú? Sí es. ¿El Cholo Guiñazú? ¿Qué hace por acá? ¿Será DT de ¿Libertad? Libertad? Pero ya fue él dirigió contra Talleres justamente. Él dirigía Talleres. Contra Talleres. Guiñazú. Guiñazú. Era DT de Talleres. Jugó contra Patito. Sí. Y sí. ¿Qué yo dije? Que va a ser, yo te dije, él dirigió a Libertad, dijiste. Él dirigió contra en el partido de bueno, No sé qué dijiste. no sé. No. Bueno, está bien. Bueno, Pero ahí está el Cholo. Guiñazú, sí. ¿Será que va a ser el reemplazante de Patito? Podría ser, gracias por la 8 rosa de Gonza. Les queda la pelota Uy, Olimpia. Se lanza a redes. sí, Qué bien. Mete la pierna. A ver la pelota arriba. Saca Tembetarú. Saludame, Coge, dice Josías. Che, Richard está jugando Sí, bien. hay que darle. Che, hay que decirlo, Chad, Está jugando bien, Por más que Richard. ustedes no quieran decirlo, ¿eh? Te pido algo. Josías pide un saludo tuyo. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿En TikTok? Josías. Te mando un saludo, Josías, ¿eh? Vamos, Olimpia. Ahí está. No sé si son limpistas, pero La bueno, va. profesión Saludos, mi de rey. árbitro en Paraguay no es diferente a la de payaso de circo. ¡Ay, jueticha! Tranquilo, Ridian. Lo fulminó a Derlis López. Benjaquino, gracias Ahí lo por tenés, seguirnos. Richard. Papá, es de manual bajar eso, ¿eh? Se te Su hijo escapaba juega ya. en Libertad, por eso está por el país. Sí, también. Pero, mira, ¿eh? Ojo. ¿Será que va a hacer? Sí, es. Marco, decía un poco. ¿Qué voy a decir? Decía ahora, Guiñazú, yo lo siento, ¿eh? No. Guiñazú va a ser técnico de Libertad. Y si sale a hacer clip. No, pero no es. Yo los clips que hago no es porque Dale, Marco, los baitea, tiro nomás. baitea, Es porque baitea. no voy a baitear. Bueno, Señores, no. Vos sabés que yo creo, 1-1. Marcos, yo creo que Guiñazú va a ser técnico de Libertad, ¿eh? ¿Decís? Sí, Está en el estadio viendo el partido. está en el estadio viendo el partido de Olimpia. Yo creo que va a ser técnico de Libertad. 1-1, lo dijo Coque, Lo dijo Coque. 1-1 el partido. Es de Gonza. Ella Teche. Es Juan Francisco Esteche. Aguante Olimpia, dice Cosillas. Le agradece. Gracias, Wilfrido Martínez, por seguirnos. Pelota arriba para Sebastián Ferreira. Gracias, Neymar Jr. ¡Epa! Neymar está con nosotros en TikTok. Toda la gente que se va uniendo. Los de Vélez. De los que nos salvamos, dice.
Y se va no salió. ahora Ferreira, Qué pelota buen cambio de frente, que me encanta. Para, que va dominando. Este es Quintana. Quintana para Qué lindo. Zavala. Zavala hasta el fondo, a ver si lo alcanza. Zavala quita el centro. Pega palo, no pudo. En buscar a Olimpia. Gracias Mira, S&S Novedades por seguirnos. Leguizamón. No, lo del arquero. Ay, Isaías estaba pidiendo, investiguen al arquero. Sí. Gracias, Denis Ricardo, por la rosa. A la gente que va donando. Le encanta a Ridian como Sebas va bajando a recuperar, dice. Falta, profe. Falta. Cobralo. Y Tichi. Se vendrá Juan Francisco. Pelota arriba y está Solín Solari. Este es Facundo Zavala. Pelota atrás. A ver cómo reacciona Olimpia. Quiere ponerse arriba en el Richard. tanteador. Ortiz que pide. Richard, buena pelota. No. Me anticipé. Le damos vuelta con Romeo, dice Odriozola. Pide a Romeo Benítez que ingrese. Hay lateral para Olimpia. Digan un facto del fútbol paraguayo. Tenemos Sin Olimpia, el fútbol paraguayo estaría al nivel del fútbol boliviano. No es el problema. El problema es el arbitraje, Coque. Te pido 1000 disculpas. ¿Qué cosa? No, y por cómo está nuestro fútbol. No, pues yo te digo en reconocimiento, en lo que sería... Banco, dice Edu. Atención que va la pelota para Morales. Quiere mandar el centro, corta y sí, córner. Córner, 150 personas. Dale, tapa la pantalla. Dale. Es más, la liga chilena sería más que nosotros, ¿no? Es un montón. 155 personas, dale. Esteche, dice Isaías. Hay córner. Arriba Richard, pelota que está tocando. Rápido, limpia Leguizamón de vuelta para Giovanni Bogado. Pégale. Para Quintana. Corner. 1-1 todavía, Fabricio. 1-1. Los árbitros hacen lento nuestro fútbol total, Fernando. Sí, el tema es esto. Vos ves el fútbol brasilero, ves el fútbol argentino. Y esto, No se para por cualquier El tema del cosa, arbitraje Coque. está muy automatizado. Acá el punto es que los árbitros quieren ser protagonistas. Cosa que en Gracias, Argentina Josías. no... Y eso pasa, salís a jugar afuera y te pasan encima. Córner para Olimpia, atención, vendrá el centro al área de Facundo Zavala, abierto el salto, no puede Tembetar, ahora sí ya lo hace, y le queda de vuelta, Giovanni abrió juego, pero se desvía en el camino y quiere salir Tembetar, el Barreto. segundo, se abre, y Junior Barreto. Bien, Gracias, Barreto. Ede Gonza. Gracias, hermano. A toda la gente que está. Tenemos 40 minutos. Recupera bien Leguizamón y va a la carga. Busca pie, busca pie. Leguizamón. Le pega y está. Ferreira tapó el No. arquero. Leguizamón. Toca otra. Ferreira. Va Ferreira. Autotoque. Busca. Edu, tenemos 40. Demasiado bien narrada. Gracias, hermano. Veo destellos del técnico. Dice Ridian. ¿Quién le reemplaza a Enciso en la selección? Llega Enciso, dice Odriozola. Llega Enciso. Dice que llega Enciso, 8.400 likes. Tenemos que llegar a 10.000 ya. Gracias, Josías. Ni vende grosero. Coque, dice Gabriel. Otra vez en Japón van a ver a papá. Che, esto dice que no hay que investigar al arquero. Mira cómo tapó Jorge Chena. Está presente, alentando a la U. El partido es por Bruno. Gira preparando los trapos para Betaú. Hay córner para Olimpia, 41 minutos, centro de redes. Alto cae en el área, no hay falta de líder Cáceres, le quedó, pegale. ¡Vamos! ¡Bien Quintana! ¡Gol de Olimpia! ¡Pegale! Le dijo y le pegó Quintana.
Se perfiló y ya el 28 marca el gol de Olimpia para esta remontada. Un centro que había sido rechazado. Ahí ha tomado la pelota, tomó, se la llevó y le pegó y la clava rápidamente el señor Hugo Quintana, que vino para quedarse. Olimpia 2, Tembetaru Nocoque. Bueno, era lo esperado, ¿eh? Era lo esperado que Olimpia remonte este partido, que esté ahora mismo, porque empezó perdiendo, empezamos mal, pero lindo partido. Empezó a Olimpia a demostrar un poco más de juego de mucha. ¿Qué está revisando? ¡Qué golazo! No, ¿Qué revisa? está revisando? ¿Alguna falta previa? Goles, señores. No, dejate de joder, Dili López. Pero no puede ser. Dejate de joder, Dili López, ¿eh? El árbitro quería revisar de vuelta, pero... Y después... Bueno, mirá el dato, Quintana, 2 partidos, 2 goles. Sebas, 3 partidos, 3 goles. Así es. Grande voz M14. Gracias, Ede Gonza, Bueno, por las rosas. ahora es cuando Olimpia no tiene que entrar en la comodidad de lo que es el resultado, ¿eh? Tiene que empezar a buscar golear este partido. No caer en el error de confiarse y que nos pase lo que nos pasó contra Triniense. Cierto. Dale, Odisegu. Y aquí Acosta. Saludos para aquí. Cerristas es el árbitro, dice. 166 personas. Dale. 9.400. Tenemos que tener 10.000 ya, chat. Ustedes pueden. Traigan nomás ya al PSG, dice Edu. King está viendo atrasado el partido. Y dice, no voy a gritar hasta ver el gol. Ojo que Mr. Tense predice que habrá gol de Tembe. Ahora es. Traigan a cero, dice Seba Sanabria. Dice mi amigo. Ahora es donde Barreto no tiene que hacer su juego, dice Odriozola. 10.000 likes, bien. Dale, Tembe, queridos, que lo damos vuelta, dice. No. Tranquilo, muchachos. Derly Benítez de Cerro, dice. Lindo partido el que se viene mañana, ¿eh? Lindo. Lindo partido Luque Cerro. Yo creo que tiene que ganar, obviamente, el tercer equipo. No, perdón, el segundo equipo más popular de este país. Tiene que ganar Sportivo Luqueño. Fuerza, mi querido Olimpia, dice Mina Santa Cruz. 10.900 likes, dale. 44 minutos. Se va a acabar la primera etapa. Olimpia remontó. Hola, Fex. Olimpia remontó. Respondió el equipo de Ramón. Pelota arriba, saca Olimpia. A ver con esto. Despeja rápido y Leguizamón va a la carga. Leguizamón buscando. Líder despejar. Gracias, CJ, por seguirnos. ¿Por qué dicen que yo digo que para que Olimpia gane tiene que hacer más goles que el rival? Atención que va la pelota y está Espínola. Espínola, señoras y señores. Saludos a la gente de la hermosa ciudad del Ñandutí. Estoy hablando de Itagua. A toda la gente que vive ahí, un saludo enorme. Siempre cuando gana Olimpia se van a juntar frente al Olimpia de Itagua, que es una tradición. ¿En serio? Sí. Claro, no sabía, ¿eh? El Olimpia de Itagua se llena siempre cuando gana el decano. Saludos desde Paraguay, dice Wilfrido Martínez. Qué grande muchachos, compartir. Para que Olimpia gane el partido tiene que hacer más goles que el rival. Ahí está. Fútbol. Totalmente de fútbol. Ni Es si... más, es gol si la pelota entra dentro del arco. Total. ¿Y si lo para el arquero? Si lo para el arquero no es gol, ¿eh? Perfecto. Lo dijo Coque. Datos. Y una mano en el área Es penal. es penal. Amo Paraguay. Saludos de Tacumbú. Dice saludos. Saludos desde PJC. Saludos de Hernandaria, capital de la energía eléctrica. Saludos. Linda ciudad, la ciudad de Hernandarias. El gol de Quintana fue gracias a Richard. No, este gol de Quintana es meramente de Hugo Bueno, ¿eh? Enzo Ferreira, saludos mi hermano. ¿Vos sabés que a Hugo Fernández, hablando de Hugo Bueno y Hugo Malón, le están puteando en Libertad? Sí, seguro. Sí. Arroja, Hugo. ¿Qué tal tu Me encantan garganta, los finales Marcos? felices. Uy, mamita querida, mi garganta Epa. está off. Pero viene el centro, Leguizamón, arriba y afuera. Juega bien Morales, dice, ¿cierto? Sí, Morales juega muy bien, ¿eh?
Coque, vos abandonaste contra los muertos de Estudiantes. No, mentira. No pasó eso. No está bien lo que fue. Un ¿No error. abandonaste contra Estudiantes? No, no abandoné sin querer. Me simulé el partido y había se guardaba y no guardé y no pude jugar de vuelta. Saludos desde Corpus Christi, Canindeyú. Saludos a toda la gente de Canin de Yu, ¿eh? Mucha gente de Canindeyú, gente de Hernandarias, de Itagua. ¡Qué aura, Ramón! Señoras y señores, remonta Olimpia. Primer tiempo que acaba. Y les dejo un ratito con Coque y ya vuelvo. No, nada. ¿Por qué no me que? Me voy a estar tanto porque yo también quiero hacer juego de garganta. ¡Mira! ¡Corre! Chad, ustedes saben que Marcos se fue a comer empanada. ¡Eu! Se despertó bien Olimpia, ¿eh? Por suerte. Se despertó. Ahora. Yo tengo un cagazo. Le voy a ser sincero, tengo un cagazo porque primer tiempo Olimpia juega bien, el segundo tiempo entra dormido. Hay que ver cómo entra Olimpia ahora. Eso sí, Coca, andate al baño. Nada de predecir el resultado. No. Vamos a ver los highlights del nuevo fichaje. Coque, tocate el ojo si el nuevo fichaje ya se va a presentar esta semana. No, muchachos, yo no haría eso. Jamás. No. Barreto es muy malo. Se viene Tembe, Coque. ¿Quiénes pueden ser los cambios? Eso yo le quería preguntar a la gente, ¿eh? ¿Qué cambios harían? ¿Qué cambios haría la gente? Que cuiden sus puestos Diego Gómez Bobadilla en compañía que llegó Hugo Quintana. Para mí, yo creo que va a haber un cambio cantado que va a ser Barreto. Yo siento que Barreto va a salir en algún momento del partido. Exactamente, coincido ahí con Sebas en Twitch. También Alfonso por Barreto está pidiendo Odriozola. Que se vaya Richard. También dice Yuy Acosta. Redes también. Bueno, si Redes que entra Fernando Cardoso. Yo creo que Fernando Cardoso va a tener minuto en algún momento, ¿eh? Coque, ¿por qué le mentí a Marcos? ¿Abandonaste? No abandoné. Sin querer salí, muchacho. Yo prefiero a Coque de central al burro de Barreto. Yo jugué de central también. Yo era polifuncional. Saludos de Santa Rosa de la Guaragüe. Saludos, Fercho. ¿Belén está? No está Belén, ¿eh? Belén va a estar mañana. Mañana en el partido está Belén. Juega en el partido de Cerro contra Sportivo Luqueño. Partido que los dos vienen ganando. Y pensar que teníamos el hijo de puta de Memedeto que no tenía gol. Es muy loco, boludo. Es muy loco. O sea, imagínate. Sebas. 3 partidos, 3 goles, ¿eh? 3 partidos, 3 goles. Y después el tema de, bueno, Benedetto que jugó 14, te hizo una asistencia, se lesionó 3 veces y no jugó nada. Y gana menos, claro. Sí. Libertad está muy mal también, muchachos, ¿eh? Pero yo me alegro. Redes por Romeo. No. Romeo no podría jugar en ese lado porque es por derecha. Si tiene que entrar Romeo, si lo querés sacar a Redes y lo querés meter a Romeo, tiene que estar Leguizamón por derecha y ahí lo pones a Romeo por izquierda. Libertad, yo lo le llevó a Rojas. Tenés que echarle Coque, Belén anda muy cerrista. Hay que hablar con Baba Blue, ¿eh? Belén CCP, ¿eh? Pero lo tirás a Leguizamón por derecha, claro. Leguizamón puede jugar por derecha y por izquierda. Él dijo que se sentía como, vamos a decirle. Necesitamos un extremo. Ronnie está totalmente desaparecido. Me gustaría probarlo a Fer Cardoso, ¿eh? Bien Morales.
Bien Morales, ¿eh? Bien Morales. Bien Morales. A la puta. ¡Ah! ¡Cambio! Sí, pero no, no te agradable. No, papá, claro que no. Mamita. Como lo que sabía que... Claro que sí. Chat, TikTok, Twitch, X, YouTube. Ídolo, ¿qué tal le ves a Ortiz? Hoy está jugando bien Ortiz, ¿eh? Ay, hijo de pete. ¿Quién es Sebas? Me comenta, me ponen en contexto qué pasa acá. Richard sí o sí debe salir en el segundo tiempo, dice Eco Fuego. Necesitamos un extremo. Rodney está totalmente desaparecido. Coque nos lee los comentarios de TikTok. Qué falta de respeto, ¿eh? Hola, Fede. Benedetto falló tantos que Newell's piensan que es arquero. Marcos, para fin de mes nadie ya post fútbol con los vagos. Sí, tenemos que hacer. Yo le voy a comentar la verdad. Recién entré en el like. ¿Cuánto va? Está ganando limpia Blas Alfredo Cabañas. 2-1. Miedo me da el segundo tiempo, dice Raidan. Pegaría pelarte la rodilla. Vos sabés que vos te vas a pelar la rodilla, pero sin que yo te patee. Ahí ya te digo todo. Deja de leerle a los de TikTok. Desde que Baba Blue está en los partidos de Cerro, venimos bien. Brian Ojeda, ¿dónde juega? Él está en la MLS. Gracias, Marcelo Yahari, por la rosa. ¿Entendiste todo, Mr. Tens? Dice, tiene que volver Brian Ojeda. Brian Ojeda, que la vez pasada. Brian Ojeda ve el stream. Derlis está para entrar. Eco Fuego. Yo no apostaría por Derlis. Pero hay que ver qué piensa Ramón, ¿eh? Coque quería cambiar el 4-3-3 a un 4-4-2 y poner a un 9 más. Porque no le estaba gustando Redes. ¿Verdad que sí, Marcelo? Dice Fede. Que vuelva Mateo Gamarra. Y estaba para volver, pero trancó todito Cruzeiro. Trancó Cruzeiro. ¿Qué dice? ¿Qué te parece Brian Ojeda? Es bueno. Es muy bueno. Por algo sigue en el exterior. Por algo sigue en el exterior. Yo creo que si vuelve y en Olimpia puede ser un excelente jugador. ¿Qué tal ese volante uruguayo que va a venir? Ustedes saben que el volante uruguayo jugó justamente contra Lucas Morales. Y está muy bueno. O sea, según lo que dijeron, es muy bueno. Es muy bueno. Hay que ver. Hay que ver. Yo creo que en Olimpia hace falta un volante central que le compita a Richard. Entonces Richard también pone de sí para no salir del equipo, ¿no? Tutu Vargas de titular quiero ver. Yo también quiero ver Tutu Vargas de titular de central. Porque Tutu Vargas lo hicieron jugar de lateral. Está muy bueno. No, juega bien. A la pucha. Aunque es posible que juegue Capazo con Gamarra en la dupla central. Ambos zurdos, ¿cierto? Seba Ferreira va a ser el goleador del campeonato. Y bueno, está empatado con Iturbe. 3-3. ¿Quién metió el segundo? Hugo Quintana, crack, asistencia y gol. Morales y Zavala, excelente con Capazo, dice. Se nota detalles de Ramón Díaz, dice Ridiam. Ya, Yami. Minuto centro de Redes. Salto acá en el área. No hay falta de líder Cáceres. Le quedó. Pegale. Pegale. Buenísimo. Me gustó mi relato, chat. Me gustó. No, pero nada supera al de Diego Torre, anímese. Si decía Quintana, pegale, Quintana. Yo creo que ese Diego Torre, anímese,
es el mejor relato que tuviste así. Diego Torres en IBC. ¡Diego Torres! Sí, Con Atlético Nacional. Rey Encima- Pasato IG. encima estaba lejos, Muchachos. Marcos Morel guión bajo. No, y a mí también sígame. Claro. Marcos Morel guión bajo. Y yo también. ¿Y cómo estás vos? Coquevita. Coque Vita. Marco Morel guión bajo y Coque Vita. Con B larga, ¿eh? Marco Morel guión bajo. Ahí está, qué grande. De A9. Y el de Coque Vita también, porque si no se enoja. Ponete en el mío. ¿Por qué nadie pone? ¿Cómo lo viste a León hoy? A mí me gustó. Bien, León, ¿eh? Sí. Me gustó León, Coquevita, con B corta. Con B larga. Con B larga, Ah, puta. Coque Vita con... ¿Es tu campera XXXXXL, Coque? No, aquí Qué buena campera, ¿eh? Sí. Todos a seguirnos. A seguirnos. Bastante sólido Diego León, dice. Giovanni es muy bueno. Sí. Desde el primer partido que lo decimos, ¿eh? Esta tú no la tienes, dice Juan Bordón. Cierto. 13.000 likes. ¿Por dónde pasó el partido del Manchester United? Y había una cuenta extraña ahí. Es para agradecerle a querido de A9 por el gato, por todo. Gracias a 9 por todos los regalos. Campera para jóvenes, pero no hay Coque, digo. Pero esto es una campera de la gran puta, boludo. Le dan una buena campera. Una campera vieja. O sea, parece así old school, ¿entendés? Está bueno. Por fin Coque jubiló a su campera Olimpia. No, se está lavando, ¿eh? El lunes se usa ese. No, ese tengo daño. ¿Dónde vamos a poner acá para que se... Puntúen mi campera, chat. Puntúen mi campera. Ah, qué copión. Puntúen mi campera ustedes. Este sí. Este sí. Está lindo ese, ¿eh? Vamos a ver la marca. Víctor, que se llama la verga. ¿Le gusta? ¿No le gusta? Entre tiempo buscando facha. Ah, no. Si la facha fuera un crimen, estarías libre, compa. Te digamos. No, te digo. No. Manchester tiene suscripción en su página MuTV. De ahí se ve el barrio. Ese es XL. Mamá querida. Menos 50.000 de aura, Marcos, la verdad, dice Mr. Tense. ¿Por qué, Guau? ¿Por ¿Cuánta- qué, Guau? ¿Cuánta gente estamos en YouTube y en Twitch, mi querido Marcos Morel? ¿Dónde dejaste la moto, Marco? Te pone un caco y soy mi cobrador. Dice. Afuera dejo. Talla M de media tonelada, dice Dylan Ferreira. Poné, pues, papá, vamos a ver cuánta gente nos está viendo en YouTube. Sí, en YouTube. No, pero ahí al lado que tenés. Ahí ya tenés, papá. Mira, ahí. Va a cargar de la cobra. ¿Viste, pa? Mentiroso. ¿Y en Twitch? Twitch. Tranquilo, viejo. Twitch. Ah, mira que ahora. ¿Dónde está? ¿Cuánto vemos? ¿Cuánto está? Ahí abajo está. No. 20. Bueno, 11 personas están mirando. no, 20. 11 personas están mirando. 20 dice. ¿Dónde dice 20? No entendés. 50. Y en ¿Qué gol? Twitch, En Twitch. carajo, 43. 63, boludo. 93, 93 en Twitch, boludo. boludo. Estamos Vamos. rompiendo Qué todo. grande, boludo. ¿Cómo rompe la gente? TikTok 126. TikTok, ¿cuánto? Sigan- 326. Qué Bueno. grande de A9. ¿Cómo te quiero, De A9 me promociona. ¿Qué cambio harían para el segundo tiempo? Coque, ya no tenés cuello, boludo. Claro que sí. Acá está. Bueno, señores, ¿qué cambios hacemos? Yo no sé si va a haber cambios. Pero si me decís, yo le cambiaría a Barreto. Yo creo que jugaría con Vargas y más adelante, si Re no está al 100%, welcome back. Quiere escuchar demasiado. ¿Qué puta te gusta, viejo? Qué grande tiene Odriozola. También Humber 10. Qué gran... No, me están siguiendo los muchachos. Gracias a la voy a gente. poner a cargar el celular que en breve... Sí. A ver, no les veo a ustedes siguiéndome, ¿eh? Malos son ustedes. ¿Quién es, Fede?
50 y todos somos bots. Marcos y la facha. ¿Por qué, Pioquín? Epa, soy bot. Hola, Ahora le tiré 150 bots para Twitch los perros. Ojalá me entertains. ¿Quién entra por Barreto según Coque? Vargas. Coque quiere verlo a Vargas. Lo que me gustaría, Ya está saliendo los árbitros. Vamos, va a arrancar el segundo tiempo. Segundo tiempo. Se viene Esteche. Se viene Esteche, señores. Señores, ingresa Esteche. Ahí está Richard Ortiz. Marco Gracias, Dea. más olimpero que Coto, Nelson Cirujano Rivera soy. ¿Qué digo, King? Este lechón. Qué churro, Coque con lentes, dice Michael. Gracias, Michael. ¿Y la camiseta, Coque? Pregúntalo, muchachos. Está abajo. Ah, bueno. Va a arrancar la cuenta de minutos, 45 minutos, señoras, señores, que faltan. Arranca el segundo tiempo, la mueve Tembetare. Ya tenemos partido de vuelta, vamos a ver qué tal. Ahí va la pelota arriba, ingresó Esteche. Sí, no hay cambios por el momento en Olimpia. ¿Cómo que se puede fijar este? No sé, yo no entendí nada de TikTok. Leguizamón. Bien, Leguizamón. Va a la carga Leguizamón. 1-2. Bajaron a Leguizamón. No hay falta. profe. No, dijo el árbitro de Terry Luis López. Benítez. Ah, Benítez, bien. Sí. Gracias, Dani, por seguirnos. Al pedo le puteé todo el primer tiempo a Luis López. Pelotas para Ferreira. La baja de pecho para Leguizamón. Leguizamón. Giovanni. Legui. Ahí va Leguizamón. Tocando. Ay, lo que hiciste yo, mi querido Quintana. Y va a la cara de Juan Francisco. No hay falta. Ay, no se rebaló Richard. Se resbala Richard. Recuerdos de Vietnam. Va la pelota. Atención. ¿Dije algo malo? Saludos a Yola Misiones. Gracias, Rota. Por el quiéreme, perdón. Porque tu pelo está más grasoso que la panza de Richard. Mentira. Lateral que se hace. ¿Cómo se llama el que narra? Alias Mariano Clos. Marcos Morel. Va a servirte, Josías. Estaba con una gorra, muchacho, y estaba todo aplastado mi pelo. Sí, yo no sabía que en la iglesia uno podía entrar con gorra. Ay, pero el respeto, brother. Y después. No, yo no sabía. Pero eso no se aprende en la iglesia, se aprende en la casa, Pero en la casa va a poder estar con gorra. Se aprende, dije, Pero ahí, pues, amigo, ¿qué sé yo? Si yo no sé, boludo. ¿Cómo para qué te viste la iglesia? Y porque hoy había un bautismo. Eso, mirá lo que hace Junior Barreto, qué jugador. ¿Qué pasó? Facundo Zavala. Qué grande Richard. Por el quiéreme, gracias. A toda la gente que nos está viendo. Dale, está para la batalla. Ahí va la carga Olimpia. Giovanni Bogado. Giovanni, pelotas para Richard. Mete la pierna Richard. Perdió Olimpia. La pelota en mitad de cancha. Líder Cáceres. Toca. Leguizamón. ¡Epa! La entrada de Ferreira, El partido va 2-1 ganando Olimpia. No, déjate de joder la bola. Si hace rato le hicieron lo mismo a Leguizamón. Falta. Bueno, y saca amarilla, Derly Benítez. Falta. Dejate Marcos Barreto. Es más malo que pegarle. Hola, muchachos, aguante Olimpia, me voy de este chat. ¿Por qué, Pio? ¿Quién ya no se va? A verlo, Gonzalo. Pará, pues, Abel. Me voy de este chat, dice. ¿Por qué, Pio? Porque si los quinos ganan el lunes, voy a ver lo lindo que está el puente Remanso. No. No, ¿qué digo? No. ¿Qué digo? Good Meal. Banana. ¿Qué hice bien? ¿Por qué hice bien, FedEx?
Bien, dice. Atención que viene la pelota de Tembetar. Saca el equipo blanco y negro. Dale, fuerza Club Atlético Alianza. Uy, juega mañana cuartos de final. Fuerza para los chicos de Atlético Alianza. ¿Eh? Mañana, ¿Qué que se es, puede, cuartos de final. ¿Qué es ese, Marco? No sé. Está diciendo, fuerza. Está dice. pidiendo. Bueno, vamos Alianza, ¿eh? Yo pensé que era Dudu Pacaray. No. Salida para y Belén Doyeray. Doyeray. Vamos, conéctense. Tenemos 48 minutos, segunda etapa, segundo tiempo. A la carga va Olimpia. ¡Epa! Redes. No pudo Rodney. Fernando Cardoso. Cuando ahí tenés Josías. Levanta Chena. Pelota arriba de Chena. Empujaron a Zavala. Al Marco lateral. Coque, denle fuerza a mi equipo de Exa Timau 016. Fuerza a Timau 016, ¿eh? Aguante Timao 016. Gane los cuartos de final, carajo. Vamos Timao. Vamos, Timau. Quiero un gol tuyo, Abel. Sí, dedícame un gol, por favor. A mí también. Celebren así. Sí, el mío así. Y el mío así. Ahí sale Olimpia. 11 años tiene Josías. Qué grande Josías. 11 añitos, pibe. Superé la edad de mi hermano, boludo. Líder Cáceres con la pelota. 49, 50 minutos. Belén ahora trabaja para la Conmebol. He visto su video. Ahí está jugando. Siempre trabajo para la Conmebol. Viene la pelota de Charpentier. Queda Leguizamón. Mete la pierna. Queda Abel Olimpia Gonzo mal buscando. educado, ¿eh? Corre. ¿Por qué dice? Mira lo que te puso. Voy a poner la pelota de mi panza y le dedico a Marcos. Bien, Abel. Me gustó. Entiendo. Pichate, pues. ¿Por qué me va a pichar Abel, güey? Enojate, decirle. No. Enojate, dale. No me voy a enojar con Abel. Enojate. No, porque sabes bien que si es Abel. Abel. Hay una frase en guaraní. Te la digo. Abel un poco. Te lo digo la frase en guaraní. Sí. Mara de pena y tabuda. Sí está, Franco. ¿Me va a entender? No. No. Sé mucho de fútbol, soy mejor que Coque, dice Josías. Tranquilo, Josías, tranquilo. No. Ayer había uno que me respondí con él. Ayer Ayer vos te enojaste. me mandé a la ¿Qué mierda. pasó? ¿Se borró el comentario después? ¿Quién borró? Ya no está, ya no encontré el comentario. Ah, borró Pero Pablo. te dijo ahí muchas cosas feas el señor. Sí, y Que después- le escribí al privado, no me respondió, cagón. Después se cayó. Cagón. No, después se cayó porque jugó el titular y León. Entró en su trasero. idiota. El humo se trabó totalmente, ¿eh? No, pero igual, fue un maleducado. Después le digo quién es para que vayan a buscarlo. Ahí en el No. centro, mentira. No, igual yo me fui a buscarlo y no encontré. Toqué la puerta y no salió nadie. Yo no borré, dice, bueno. Sí, no está más en comentarios, ¿eh? Yo creo ¿Seguro? que él habrá borrado. Epa, Adrián Alcaraz Y Javi Javier Domínguez. Domínguez, no me gusta. ¿Qué querés que te diga? Pero hay que ver cómo está Javi Domínguez, ¿no? Porque ¿A quién va a sacar a Richard? ¿O qué va a hacer? puede sacar a Richard, ¿eh? O Giovanni. Atención que va. Epa, lo bajaron. Y se va a la carga Atlético Tempertare. Pero espera, ¿va a salir Seba? ¿Va a jugar un 4-4-2? No, espera, no entiendo. Pero espera que se produzcan los cambios, tranquilo. ¿Va a jugar Vamos a ver. 4-4-2? Pasaron allá Nelson. ¿Cómo que Nelson? Ahí va la pelota arriba. Tenemos, señores. ¿Qué cambio quiere hacer, eh? Vamos a ver, Ramón. Ahora se va a ver la mano del técnico. ¿Se va Richard? ¿Se va Richard? ¿Qué dice? Se fue Richard, ¿eh? Se va Richard. Sí. Ramón. Ramón, ¿eh? Ramón. Vos sabés que esto yo creo que ningún técnico se animaría a los 52 minutos, ¿eh? Busto no se animaría, Palermo tampoco. Lo único que vi que llegaron a hacer esto fue JCC, ¿eh? Y ahora Ramón Díaz. Eso quiere decir, espera, si sale Richard, va a salir Sebas. ¿Has sentido, Mira, Curi. Correa? ¿A la pucha?
¿Qué pasó? ¿A la pucha? ¿Por qué sale sentido Ferreira? No me va a hinchar así, boludo. ¿Qué le pasó a Sebas? Che, pero muéstrame algo, boludo. Muéstrame qué es lo que pasó. ¿Qué pasó, Marquito? Sale con la pelota. Espínola. Pivotea Adrián Alcaraz. Qué raro, boludo. ¿Qué será que le pasó? Che, Seba salió. A Seba, amigo. Que me preocupa, Me preocupa que salga a esta altura del partido. ¿Qué será? ¿Tuvo un mentirón? ¿Un estirón? Señores, Sí, esperemos que no sea una lesión, Su tobillo. Esperemos que no sea algo grave, boludo. salió Richard. Salió Richard y salió Sebastián Ferreira. Entró Adrián Alcaraz Atención que va y Javier Domínguez. Javi Domínguez y Alcaraz. Vamos Domínguez, dice Ridian. Tenemos problema muscular, esperemos que no sea cruzado, dice juez. Te veo desde YouTube, amigo. Suerte Olimpia, dice Hugo. Saludos a la gente de YouTube. El partido está 2-1 a favor de Olimpia y va Rodney Redes que manda el centro para Leguizamón. La baja Leguizamón. Legui con la pelota. ¡Epa! No hay falta. Juega Legui. Giovanni. Responde Facundo. Giovanni. Tap para la pantalla, la gente que no está observando, no está viendo. Salida para el equipo de Olimpia. Corta Tembetaré. 55 minutos. Ojalá no llegue al clásico, dice Fex. Cuidado, Fe, que si no llega, está Teo Caballero, está Adrián Alcaraz. Está un hombre que te va a dar mucho miedo, Faustino Barón. Pelota arriba, el lateral. Este es Domínguez. Ay, lo que perdió Domínguez. Y va a la carga Tembetaré. Domínguez hace rato que no está bien, Mete la pierna. Tembetaré de vuelta, la controla con Ferreira. Pelota que va atrás para Chena. Chena. En salida para Marotta. Marotta que toca, se complementa con Olmedo. Marotta de vuelta. Saliendo el equipo de Tembe. ¿Qué pasó de Franco? Pregunta a los muchachos. Alex Franco. Cierto, buena pregunta. Recupera Olimpia, atención que va Adrián Alcaraz. Corta Olmedo. En el costado izquierdo está Wildo Alonso. Toca Wildo. Recupera Tembe. José Coque Barrios. Oímos Alcaraz, Derry González, Richard Ortiz, José Coque Barrios, dice. Los nombres que dan miedo al clásico. Claro. Saliendo Marotta, levanta la pelota para Juan Francisco. Esteche levanta la pelota. Buena pelota que está solita. A ver quién le pega, Charpetier. ¿Qué está pidiendo rápido? Estamos regalando la pelota y otra vez, dice Ridian. A mí me preocupa la marca ahí entre Barreto y Capazo. Y a mí me preocupa la mitad de me preocupa la mitad de la cancha también, Ahí va, saliendo Barreto, pelota arriba. Busca Tembe, Tare. Yo soy de Pacaraí, Josías. Coque es de Barrio Asunciones. Barrio No. Iba a decir Recoleta. Exacto, dije bien entonces. Recoleta. 58 minutos. ¿Vos de dónde, Josías? El partido va 2-1 a favor de Olimpia. 2-1, gana Olimpia. 2-1. Remontó el Decano.
Se viene Mamones, dice. Zacarías Ayala. Mamones. Mamones. Loma Pitá, saludos a la gente de Loma Pitá. Ahí va Tembetaré. Pelota atrás. Moviendo la pelota de Buca. Leguizamón en la carga. Leguizamón quiere ganarse. Esa pelota no pudo. Uy, uy. Y quiere recuperar Olimpia. Leguizamón se mueve a la carga. Olimpia espera Alcaraz. Leguizamón tardó. Dale, Leguizamón. Mundo, Bogado. Leguizamón. Leguizamón atrás para Domínguez. Domínguez, el toque rápido. Y está Olimpia. Ahí está. Tocando atrás. Redes. Alcaraz, mostrate. Giovanni, Bogado Dale, para acá. Facundo Alcaraz, Zavala. Moviendo la pelota Olimpia en 3/4 de cancha. Morales, mostrate, Morales. Este es Capazo. Zavala. Giovanni, pide Leguizamón. No puede Leguizamón. Este es Domínguez, la dejan para Bogado. Morales. Redes, abrite. Bogado. Pero las putas que se juntan todos. Giovanni, Bogado, toca para Hugo, Quintana atrás, 2-1, gana Olimpia, 59. Josías. No, tranquilo, Fede. Sentido Giovanni Bogado. Una mejita bonito, dice. Ferreira. Gracias, Pirulos, por seguirnos, Pirulos, querido. Sí. Coge desde Recoleta, el conjunto funebrero. No vivo en el barrio Recoleta. No soy de Recoleta. Es el equipo de mi barrio. Viví con los colores. Zavala. Pelota arriba para Adrián Alcaraz. Toca rápido, Adrián. Arriba estaba Legui. Zavala. Mitad de cancha. Se muestra Domínguez. Elige a Barreto. Barreto que la suelta para Quintana. Quintana que eleva la pelota y la va tomando ahora Rodney Redes. Perdón, es Giovanni. Quintana, Giovanni de vuelta para Domínguez. Pelota endeble que la pierde y va a la carga a Tembetaré. Paul Charpentier que espera, por suerte tiene. Capazo arreglando el error horroroso de Domínguez. Domínguez hace rato que no está concentrado. ¿Por qué no se ve nada? Que no se ve nada. Dice no se ve nada, solo se escucha. No entiendo. Gracias, Cosillas. Falta, señores. Amarilla, amonestado. Se nos ve bien, ¿eh? Se desesperan demasiado por la presión de Tembetaré, dice Ridian. Bien, gracias, Cosillas. Purete está, gracias, Cristian. Pelota parada para Olimpia. Mercado molestado en el conjunto. Se viene Derlis González. Se viene Derlis González. Ramón Díaz. Gana Olimpia 2-1 a la gente que me pregunta. Ramón Díaz ya lo tuvo en la selección a Derlis González 2015. Se prepara Derlis. Se está pidiendo que se haga el cambio. Sale Leguizamón justamente. Sale Legui, ingresa Derlis, jugará de extremo. Para mí jugará de extremo. O en todo caso se arma un 4-4-2. Pero ahí lo mandaría a Bogado. No sé. Yo creo que mantiene el 4-3-3. Saludo mi amigo Abracho desde Eugenio Garay. Pelotas paradas para Olimpia. Varones jugó en la reserva, Fex. Y ganó 2-0. Ganó 2-0. Pelota parada. Para mí se viene acá, ¿eh? Se viene el tercero de Olimpia. Facundo Zavala. Ya no juega preparada esta, ¿eh? Facundo Zavala prepara la bomba. Atención con Facundo. Viene el centro para Alcaraz. Pasado el esférico. Rede le pega arriba. Entra Derli. Viene ahí. Ahora perdemos 3-2, dice Ridian. Gracias, Josías, por compartir. 15.000 likes, vamos a los 20.000. Dale. Bien, Josías. Qué grande, Josías, grande. ¿A qué hora lo mete a Cuba? Dice Fe. Mamita, no estoy jugando yo, ¿eh? No es FIFA estos muchachos. Ortiz Carlos, gracias por seguirnos.
120 personas y Josías que va compartiendo el live. Gracias, Josías. Por la buena onda, por el cariño. Avanza Olimpia. Estoy tratando de buscarlo de early, Estará por izquierda, mi rey. Gracias, Diego Cáceres Aguirre. Qué grande cosilla. Viene el centro al área. Pasado. Pasadísimo. Toca Olimpia. Gracias. Fabruchil. Ahí va tocando Olimpia. Fabruchil que comparte también. Gracias. Remata afuera. ¿Quién le pegó? Morales. Morales, papá, Vamos de igualmente, dice Josías que comparte y no para de compartir. Gracias, Carlos. Qué grande, Carlos. Qué grande, Josías. Gracias, Luji. Míralo. Luji Lu 26, gracias. Está Ale Domínguez viendo del partido. ¿Y sabe quién está abajo? Carlos Humberto Paredes. Sí, y sabe quién está más o menos enfrente. Fabrucci, Oscar gracias. Vicente Caone también. ¿Y sabe quién está al lado mío? Coquevita. ¿Y sabe quién está al lado mío? ¿Quién? El mejor relator de ese país. Epa, Bruno Pon. ¿Qué digo? Gracias, Mati. Gracias, Fabrucci. Gracias. Y si vos querés llamarte. No. Uy, no. Tembe Tarika hasta acá viene el centro para Charpentier. Despeja Capazo, le queda la pelota. Ahora Tembe recupera. ¿Qué pasó? Adelantada. Qué grande, Fabru. Ojo que yo estoy haciendo así para agradecerles, ¿eh? No, te diríamos todo, No. Olimpero, como todo. Como vos, como yo. No. Como todo el mundo. Epa. Mira, Conversando Ferreira con Ramón Díaz. Se conocen ellos. Sí. Che, mira lo loco. Capazo jugando en el equipo de Ramón Díaz. Gracias, Erika. Hola, Carlos. Recupera Olimpia. Recupera Olimpia de la carga, 4 contra 3. Adrián Alcaraz abrió juego para Redes. Muy abierto, pero igual Redes la rescata, manda al centro al área y está Alcaraz. ¡Gol de Olimpia! Alcaraz, será un duelo 4 contra 3. Redes que lo ve y manda el centro perfecto para la definición. Alcaraz pone su sello, pone su firma en el tercer gol. Alcaraz marca el 3 y Tembe Taré tiene uno, Coque. Por fin, boludo. Por fin se da el tan esperado gol de Alcaraz y de la mejor manera que realmente viene a dar las características de lo que es Alcaraz. Gol de cabeza y por fin moja Adrián Alcaraz. Qué bien. Qué golazo. Qué golazo. Gracias, Libertad, por Alcaraz, dice Cristian. Sí, muchísimas gracias, Libertad. Gracias, Jones. Ay. Bueno. Mi querido Josías, lo vemos después. Atención. Ahora no podemos seguirte, Josías. Está lejos el celular. Lo vemos después. Hola, Dylan. Tranquilo. Le falta emocionar a nuestro comentarista, dice Odriozola. Escúchate, va. Yo, Odriozola. Si vos me decís a mí, Henry con la garganta ahora. Tengo una garganta off. Es que mañana tiene que editar con todos los goles de Cerro. ¿Qué digo? Se está guardando para eso. No, no, eso sí. Sí. Es que O los goles de tu querido. No. De tu querido Cureluque. Comentarista sería Coque, dice, ¿viste, pa? No es para por mí, ¿viste? Que no, la gente no me reclama, a mí le calla. Gracias, ¿viste? Odriozola por fin entiende. Grande Odriozola. Pues yo no soy comentarista, muchacho. Yo soy hincha. Golazo, vamos Olimpia, dice Diego Cáceres Aguirre. Ataca Juan. Juan, pelota arriba. Charpentier metió el taco. A ver, Tembe Taré.
No se escucha nada, dice Wilfrido. Anímate, Wilfrido. Volumen. Soltale volumen, Wilfrido. Vos me dijiste que no veías, pero se veía. Total volumen, Wilfrido. A ver, voy a probar acá, pues, Wilfrido. Si se escucha, eso es malo. Se escucha. Viste, Wilfrido. Mentiroso. Malo sos, Wilfrido. Saludos, Fede Valdés. Saludos para vos. Va a seguirle a Josías Pio. No, claro que vamos a verlo. No, Josías, después, tranquilo. Aura Ramón. ¿Qué tal Espínola, Coque? Y bueno, hasta ahora no pudimos decir bien Espínola porque no tuvo tanta temperatura al arco. Tantas intervenciones así majestuosas de Espínola no tuvimos en este partido aún. ¡Falta! Acá en TikTok se puede dar not. Está ganando Olimpia, Cata. Sí. Un aura le da a Ramón el escudo con el saco. Y está bien con el saco, el blazer, con la... Con el escudo de Olimpia, Con el escudo claro. Olimpia. Te quedaría muy bien eso. ¿Qué digo? El blazer. MVP para Morales para mí, dice Ridian. El blazer estaría muy lindo. A mí me gustan los blazers. Sí. ¿Y Olimpia? No. ¿Eh? Olimpia Kings. Espino de Olveira, dice Odriozola. ¿Te va Luna? No. Sí. Ya. No, pelota arriba. A ver, Olimpia. Recupera. Vos me preguntabas a mí, Odriozola, y está difícil la elección, ¿eh? Gracias, Josías, por compartir. Gracias, hermano. Epa, Capazo que salió bien, ¿eh? Cortó bien, Capazo. Domínguez, a ver qué pasa. Domínguez. Va con todo. Giovanni, buena pelota arriba que se escapa. Gracias, Fabruchil. Toda la gente que va compartiendo el live, impresionante. Cada día más olimpistas te marco, por algo eres mi ídolo. 70 minutos. ¿Qué digo, King? Domínguez, pelotas para Derry González que filtra el pase a la carrera. Alcaraz al fondo. Alcaraz engancha tras el pase. A ver quién está, a ver quién le pega. Derry González, va Domínguez. Hasta ahí llegó. Saco limpia. Gracias, linda Josías. jugada, Qué lindo sos, que dice Cristian. Gracias, Cristian. No niega, dice King. ¿Qué tal después que salió Richard, dice Odriozola? Bien. La verdad, epa. ¿Alguien está sentido? ¿Qué pasó? Se cayó alguien, ¿eh? Acá fue. pasó, Este fue el gol, ¿eh? Este fue el gol de. Pierde la pelota del jugador de Betarú. Recupera a Adrián Alcaraz. Da el pase para Redes y Redes que tira un centro hermoso, la verdad, ¿eh? Lindo centro para Alcaraz. De ese cabezazo a su estilo. Por fin. Por fin veo más de 3 pases seguidos. Eso es cierto también. Epa, ¿quién está en el piso? No vi, ¿eh? ¿Quién está sentido? Epa. Gustavo Vargas. El Tutu. El Tutu Vargas se prepara, ¿eh? ¿Era Barreto? Era Barreto. Que retaco. ¡Señoras y señores! No, es Capazo, boludo. Sí, Capazo pide cambio, ¿eh? Capazo pide cambio. Pide cambio, Capazo. Ay, por favor, que no sea nada malo, ¿eh? Va a entrar el Tutu Vargas, muchachos. Entra el Tutu Vargas. Va a ser dupla ahora mismo con Junior Barreto. Está saliendo Capazo. No sabemos qué pasa, ¿eh? Che, me preocupa esto, ¿eh? Sebas y Capazo saliendo. Capazo. Ojalá no sea nada malo, ¿eh? Vargas no. Igual, Benito, yo te digo algo. A mí me gustaría verlo a Vargas de central, ¿eh? Nosotros lo vimos a él de lateral. No lo vimos en su oficio real. Ahora sí lo vamos a ver a Vargas De central. de central. Y qué bien que le queda la camiseta a Vargas, ¿eh? Mike Towers, baby. Ahí lateral de Olimpia ya se produce. También se produjeron las modificaciones. Ingresó Tutu Vargas. Sí, Fernando. Estaba sentido y salió Capazo.
Sí, pero no entró la nota. ¿Vargas? ¿O quién? El Tutu. Gigante a Coque. Síganle a Coque los amigos, dice que eran de GFR. Gracias, GFR. Redes de cabeza para Alcaraz, cabecita de vuelta, Que viene Alcaraz. Está espectacular. jugando muy bien, ¿eh? Está jugando muy bien Alcaraz. Me gustó, ¿eh? Sí, a mí también. Coincido contigo, Lindo, Ridia. lindo partido de Alcaraz. Lindo partido de Quintana. Acá dice Ridia, me gustó mucho el dúo Quintana-Abogado, dice. Sí, sí. Y muy buen partido también de Morales. Hay que decirlo, ¿eh? Segundo partido que Morales está haciendo un partidazo. Atención que Olimpia tiene la pelota, 73 minutos. Gana Olimpia 3-1. Qué bien llevó Javi Domínguez, hasta ahí llegó. No, Va, no pudo robarse recuperó la por lo menos. estreche. Me dio un miedo Javier Domínguez en el medio campo. Terry González pide a Alcaraz. González, quien mete la pelota para la carrera. Hay córner. Ahí lateral. Lateral para el Milan. Lindo partido de mi Cruz Ramón Díaz, dice. Epa, ahora sí. Sí, ahora sí se realiza. ¿Quién entró? 31 dice, no sé quién. 31. No pude ver la cara, ¿eh? 31 no ¿Paruja? es. No, No. No, el chico, Ah, Junior Gamarra. Junior Gamarra. Debuta. ¿debuta Junior? Sí, debuta Junior Gamarra. Y sale Redes. Sí. Junior Gamarra es bueno, ¿eh? Ojito. Ojito, muchachos, ¿eh? Es bueno. Copper de Paité, Olimpia por el cambio con libertad, dice. Ahí lateral de Lucas Morales. Va a ¿Pero catapultar la pelota. ¿Quién perdió? ¿Quién perdió? Atención con esto. Si Olimpia está ganando. Lleguemos a los 20.000. Ustedes. ¿Ustedes qué es la clave en Richard en Olimpia o ya tienen que preparar las maletas? Ay, bebé. 75 minutos. Juega Javi Domínguez. Pelota atrás, viene el centro. No se escapa el esférico. Ahora sí. Contra Atlético Tecuarí 3-1, pero contra Atlético Mineiro toda la vida. El impuerto. ¿Qué quiso decir? Rebu Misurro. Ay, güey. Llega a una final primero, Virgen. Después hablamos. Uy, pucha. Qué fuerte lo tuyo, tranquilo. 75 minutos, señores, de juego. Lateral para Juan Francisco. Tenemos partido para Olimpia. 19.000, bien, dale. Tutu Vargas y Barreto, los centrales. Marota que viaja también rumbo al área, viene el centro. Oh, Marota, espírenla. Hasta ahora, no. A ver, calificar el partido de Espínola se me hace difícil porque no tuvo salvadas magistrales. Hasta ahora no lo vi a Temetari llegar de una manera peligrosa al área, aparte del gol, ¿verdad? Uy, mal pase de Javi Domínguez. Javi Domínguez, que hace varios partidos no los vemos bien. Nos vemos ese Javi Domínguez 2 de mayo del campeonato de Olimpia. ¿Te acuerdas cuando empezó en el clásico? Creo que fue el último partido que Sí, tuvo. señor, iba a la carga Olimpia con Derly González. González que va a la carga, pide Alcaraz, pelota de Derly para buena Alcaraz y espera por el costado izquierdo también. Y va Alcaraz, cruzó, saca. Richard vos ya no sabés- está en la cancha, Mora. Vos sabés que le estaba pidiendo Derlis que suelte rápido la pelota, ¿eh? Para usted, ¿quién jugó el mejor, muchacho? Dice. Sí, Olimpia jugó un lindo partido, ¿eh? Hay que decirlo. Jugó bien Olimpia. ¿Tu MVP? Difícil, déjame pensar, ¿eh? Necesito ver Yo cómo... tengo- Voy a tener tu MVP. ¿Quién es tu MVP? Hugo Quintana. Gol y asistencia. Tú sabes que yo estoy entre Hugo Quintana y Morales. Pero también me gustó mucho el partido que hizo Sebastián Ferreira. Entonces yo capaz me quedé con Sebas. A pesar de que no jugó todo el partido. 3-1 gana Olimpia. 3-1. De igual manera, yo te hablo, si Alcaraz llega a meter otro gol, es de Alcaraz, porque el tercer gol se lo inventa Alcaraz. Atención que va la pelota. Bien la hizo el 9.
3-1, gana Olimpia, 3-1. Se va el mejor fichaje de los últimos años, dice. Qué grande, Josías. Gracias, papá. Pide tranquilidad. Salto rápido de Junior Barreto. La baja de pecho Alcaraz. Toca rápido para que venga el chico Gamarra. Junior dejó la pelota para Alcaraz. Bajará, cayó Alcaraz. No hay falta. No hay falta. ¿Qué dicen sí? ¿Qué dicen? ¿Se le gana a Cerro así o no? Dice Rodrigo. No, falta muchísimo todavía para poder ver ahora mismo qué pasa. Olimpia jugó bien el partido, a pesar del gol que fue un error en la defensa grande para mí, pero dentro de todo Olimpia jugó un lindo partido y se nota que de a poco Ramón Díaz está metiendo mano. Lateral de Zavala, Taquito. Quiere recuperar Olimpia. 3-1, gana el Decano, 79 minutos. Se va acabando el encuentro, el esférico que va volando a los pies. Aguante la plaza y está, dice Francisco. Se viene la carga Olimpia, tocando Olimpia, lo baja. No hay falta, Facundo, Zavala. Se mueve Giovanni, Bogado. Giovanni, ¡epa! Giovanni, Bogado. Uy, perdió la pelota. Si le salía esa, ¿eh? Ay, mamita Domínguez. A la carga va con todo y recupera Domínguez. Palis, error. Bien. Para mí, este partido tiene que tener en cuenta los errores de este partido para el otro. Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. Para mí hubo un error muy grande en el primer gol de Barreto y también de Zavala. A la carga va Lucas. con todo Morales. 1, 2, 3 Morales. Derlis González se acomoda. Morales de vuelta, ¿le va a pegar? No. Bueno. No hay falta. Morales hizo la misma falta y le cobraron, boludo. 3-1 gana Olimpia y respondemos a Mile, que está viendo también Pasión Estudio. A la carga, Atlético Tembetare. El partido está 3-1, malita el centro que tiró el pibe. 3-1. Hola, José David, ¿cómo te va? Va Tembe, uy, si se daba cuenta. 81, se van a cumplir 81. Lanzini, ¿sí o no? Dice Jorge Gómez. Para mí no, ¿eh? Ya está Jogue. No es eso, sino que en River no tuvo un buen regreso, ¿eh? Marcó 2 goles en muchísimos partidos. No fue lo esperado para el hincha de River la vuelta de Lanzini. Uy, le entrega mal en esa Tutu Vargas, le queda Juan Francisco, Esteche, media vuelta, Esteche, cortó Olimpia, cortó Javi. Está ganando Olimpia 3-1. Segundo gol de Chico, le gana al Santos. A la pucha. Segundo partido de Chico y segundo gol, ¿eh? El Mirasol le está ganando al Santos, ¿eh? Hay un problemita ahí, ¿eh? ¿Cuál, tío? Cerro. Ah. No puede ser que todos tus jugadores siempre salgan y la rompan en otro equipo, boludo. Chico da Costa. Pelota para Espínola. 82 minutos. Espínola que juega. Uy, no se complique, ¿eh? No. Zavala que levanta la pelota. Se lanza el chico. Cerro Memeño. Si salía esta, amigo. Si le salía. Esta estuvo linda también de Quintana, ¿eh? Viajó Chapito. Espínola. Con la pelota. Ya domina y sale Olimpia. Para mí tiene que hacer esto Olimpia. Traerle al uruguayo de Peñarol e intentar vender a Richard. ¿Eh? No, a vender a Richard. O sea, ¿para qué? O sea, vos traes justamente un reemplazo para Richard. Y lo vende a Richard. Y que si se te lesiona ese jugador no tenés un volante tapón. Levanta la pelota y se despeja. Tenemos encuentro. Gana Olimpia 3-1.
Javi dice. Javi no es volante tapón. Es volante de marca, Es un pero volante no. mixto. Exacto. No es un volante central de marca. Ahora, el que va a venir, Rodrigo Pérez, sí es volante central. Y Ahí- es un reemplazo para Richard. Exacto. Hay lateral. Ah, güey, dice el GPR. Además, ¿por cuánto vos puedes venderlo a Richard Ortiz Mirá hoy en poco día? quién está ahí. Favero. Sí, Favero. El chico Favero. Mira vos. Favero. Recién había debutado en Olimpia, en Cerro, perdón. Fue seguido. De préstamo, sí. Para que juegue. Ahí va Domínguez, Qué bien. recupera Domínguez, va a la carga de Erdi González, abre juegos para Domínguez. A la carga va Olimpia, 83 con 55, casi 84. Toscana, Domínguez, mi rey, más rápido, boludo. Le hace correr todo al pedo a tus jugadores, a tu compañero. Chico da Costa, por fin está en un club más grande que Cerro, por eso marca muchos goles. Facto. Dice. Toca Lucas Morales. Lo veo muy bien a Lucas Morales. Sí, es buenísimo. Morales, taquito. Ay, no Se leyó la apresuró jugada, Giovanni Adrián. Bogado. Y a la carga va para Juan Francisco la pelota. En No llega. cara, no llega Juan Francisco. Che, pero hay que decirlo también, es un desastre. Es un desastre el pelotero. Ahí está, Charpentier. Paul Charpentier. Olimpia tiene que intentar que se desmarquen más por la banda, dice GPR. 84, casi 85. Se va la pelota. ¿Qué te parece el debut de Ramón Díaz? Pregunta Sergio. Bien, hasta ahora bien. Bien, buen debut de Ramón Díaz. Es importante tener un debut y ganar jugando lindo. Lo dio vuelta, Coque, lo dio vuelta. Lo dio vuelta, ¿eh? Algo que a Olimpia, si lo pones a Olimpia de gusto para que te dé vuelta un partido, Imposible. deja nomás. Le dan la vuelta del partido a él. 85 minutos. La gente que nos está viendo, nos está observando, está por pantalla. Dale. ¿Cómo están todos? El partido, José Garrido está 3-1. Zavala. José Garrido, pero está en el chat. Sí. No sé si es mi José Garrido. El hincha de River. ¿Ah? Que solemos llamarle en vivo. Jamás le llamamos. Claro que sí. Ah. Ahí está tocando la pelota. Ahí la pierde Tembe. Pendientes de papá, dice. Es nuestra, ¿eh? Papi. ¿Qué dice? Estoy escuchándoles, pero ¿por qué hay 25 tortilleros vírgenes en el chat? No tienen nada que hacer, que triste. No, tranquilo del decano. Muy fuerte lo tuyo. Naidu Salinas, ¿cómo estás? Recupero Olimpia. Muy bien, Hugo. Bogado. Hugo. Qué lindo. Qué buena Boca. dupla. Qué buena dupla Hugo Quintana y Bogado, ¿eh? Sí. En serio, qué buena dupla están haciendo. Javi Domínguez. Mueve la pelota Olimpia. Tenemos juego. Este es Esteche. Deja la pelota atrás. Atención con esto. Esteche le pega, no. Recupera Lucas Morales. Lo veo más suelto a Lucas Morales en Sí, comparación a los primeros minutos. Está mucho más suelto, ¿eh? Trabaja a la par con Derlis por ese sector. Avanza Gamarra que le pega. ¿Se Bien, animó? Gamarra. Se animó el Vita ahí. Gamarra. Ah, es corner. Dice Hugo Quintana de lo máximo y se mora. Me voy entonces, chao. No te vayas, Fedex. ¿Por qué veo Fede? Ah, mira, es corner. Es tiro de esquina. Gana Olimpia. Dale Alcaraz. Gana Olimpia 3-1. Che, 3-1 Miles. qué golazo Alcaraz, boludo. ¿Se viene? Golazo Alcaraz. Atención que Coque lo dice. Hay córner. Viene el centro al área. Alcaraz. Mete de vuelta la cabeza. Gamarra. Busca. Y saca. Epa, Esteche metió un pelotazo. Bogado, Franco, Quintana, dice Cristian Ariel.
88. 88 minutos. 131 personas. Hola Marquito, hola Alan Gabriel Velaje, ¿cómo te va? Que habla de Ramón, necesitamos en marca del medio. Marquito, te queda bien la franja, ¿qué digo? Claro, para mí la incorporación de Rodrigo Pérez puede ser algo muy bueno para lo que sería la marca en el medio, que le hace falta a Olimpia. Recupera Olimpia, Marquito. Recupera Iván Alcaraz, se mueve Bogado, atención, que pide por el costado derecho también Derlis. Este es Alcaraz, escoge pero Alcaraz, tocámena, papá. Le va a pegar Gamarra, tapa el arquero. Más rápido Alcaraz. ¿Por qué Alcaraz no le dio a Derlis, Y no entiendo, eso es lo que me pasa con Alcaraz, que le hace correr a todos sus jugadores. Ahí va Juan, tocó la pelota Che. Está Tembe Taré. Se viene Tembe, le pega. Corner. Fabio. ¿Cuántos minutos decís, Marquitos? Yo digo que 3 minutos. 5. 89 minutos. No, mentira, 3 no, 4. Ok. 89 minutos. Hay córner para Tembe Taré, para la rojiverde. Viene el centro al área. Sale Espínola. La descuelga. Espínola con la pelota. Ya va saliendo Olimpia. Juega rápido por el costado izquierdo. Facundo Zavala se encuentra con Giovanni Bogado, que va tomando la pelota y llevándosela a la mochila. Empaca Giovanni, toca Quintana, Bogado. Avanza Bogado. Frena, pira. Bogado con marca. 4 dijo Coque. Crack, total. Me poseyó el espíritu de Nelson. Zavala. Dejan la pelota y la salida corresponde al decano con Gino Barreto. Gracias Lucila Segovia por seguirnos. Pierde en esa zona Olimpia. Tembe Taré tratando de salir. ¿Hay falta? Hay falta. Gracias Mora por seguirnos. Gracias Marcelo también que nos sigue. El partido se va acabando. 4 más. Va terminando ya el partido, 90. La primera victoria Olimpia en el campeonato. Así mismo, pelota arriba, viene el salto, responde Olimpia, busca la chilena Charpentier, les quedó a Juan. Juan Francisco Esteche levantó bien la pelota, qué peligro. Tembe Taré en el área, va a mandar el centro. Espínola. Le queda de vuelta el remate, arriba y afuera. Nos falta aún, pero se ve una idea. Tengo un sentimiento, dice Eduardo Silguero. Sí. Se nota mucho la idea de juego que está transmitiendo a Ramón Díaz. Obviamente es su primer partido después de 2 prácticas. O sea, falta mucho para que este Olimpia mejore. Bastante. Y hay que ver cómo está Capazo y también Sebastián Ferreira. Bueno, que Sebastián Ferreira estuvo conversando con... Capaz más que nada es de precaución. Lidio Berza González nos sigue. Qué grande Lidio. Buena pelota de Juan Francisco. Cortó Olimpia. Nos vamos hasta el 94. Hasta el 94, señores. Olimpia ganando y remontando. Atlético Tembe Taré. Avanza Javi Domínguez. Está jugando bien Sebastián Ferreira. Sí. Y a la carga va Gamarra. Toma la pelota, ingresa Gamarra, cruzó Gamarra, le pegó. Tapó el arquero. Qué bien Gamarra, Tapó China. Gamarra le pegó. Yo le dije que este bueno, Qué aceleración. Cómo encaró Gamarra, impresionante. Pero vos sabés que estaba pidiendo Derlis solo, o Alcaraz. Solo Alcaraz. Hay córner. Bien ahí, Hay córner, señores. Hay córner para Olimpia. Bogado va a tomar 2 partidos invictos ya sin Nelson. Ahí va Alcaraz tocando para que la lleve Gamarra. Viene el centro pasado. A ver si responde Olimpia. Sí lo hace. Ahí lateral para el decano. Se nota la diferencia del técnico, dice XG. Sí, yo creo que Olimpia con Busto no iba a poder manejar el partido que te propuso Tembe Taré ya con ese primer gol. ¿A los cuántos? 20 rápido, minutos. Sí, rápido fue el gol.
93, último minuto de juego. Olimpia quiere más. ¡Epa! Cayó. No hay Cobró falta. falta, Sí hay sí. falta, sí hay falta. Quiero la cuarta, queremos la cuarta, dice el decano. Se va a terminar el partido. Ya el chat les pido que lleguemos a los 30, dale. A los 30.000. Tap a la pantalla, a los 128 personas, las 128 personas, dale. Dale, tap a la pantalla, que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva. Gracias Marcos Quiñones por seguirnos. Marquitos Quiñones, gracias. Qué buen partido, pinta bien el equipo y el cambio de técnico, dice. Gracias Álvaro Cañete por compartir. Vamos, vamos. Gracias El Memero 18 por seguirnos. Muchas gracias Olimpia por esta alegría. Vamos, dice Eduardo Silguero. Álvaro Cañete no para de compartir. Mora, gracias por compartir. Julio Espinola, gracias. Gracias Manuel F. Qué grande Marcos Quiñones. Ramón hace mejores Terminó. cambios que Busto y termina el partido. Terminó el partido, señoras y señores. Ganó Olimpia, adelante Coque. Bueno, importantísima victoria de Olimpia en el sentido anímico, más allá para poder levantar todo lo que es la parte anímica de los jugadores, también de lo que está pasando el club. Olimpia ahora mismo suma 4 puntos. Primera victoria en el campeonato. Gol de Sebastián Ferreira Alcaraz y también de Hugo Quintana, Quintana que vino marcando ya su segundo gol en 2 partidos y Sebastián Ferreira el tercer gol en 3 partidos. Bien Olimpia, se nota bastante la mano del técnico, aunque tuvo dos prácticas, se nota que hay un cambio diferente a lo que son las ganas. Y bueno, a seguir por este camino y vamos Olimpia carajo. Agradecemos a todo el chat de Twitch, de TikTok, de YouTube. Saludos para allí, saludos para la gente, a Tiago, que dice muy buena transmisión. A toda la gente. Jerez dice Coque, ídolo, crack, máquina, fiera, matadón, rey, capitán, gigante, amable, mandame saludos, please, dice Jerez. Saludos, Jerex. Saludos. Después de 50 partidos Olimpia se acordó que tenía que jugar fútbol, carajo. ¡Vamos! Nos vamos, señores, nos despedimos. El Chau, partido chau. terminó 3-1, ganó Olimpia. Chau, chau, saludos Mora, saludos a toda la gente. Gracias Lorenzo Espínola, nos vamos, chau, chau.